Bueno, la Superintendencia de Servicios Sanitarios aplicó una multa de 1.640 millones de pesos a ESAL, esto por la crisis ocurrida en Osorno el año pasado. Recordemos el corte en el suministro, fue con petróleo diésel que se contaminó el agua ahí entre el 11 y el 21 de julio del año pasado. Queremos ahondar en esto, vamos a conversar con el superintendente Jorge Rivas, quien ya está con nosotros. ¿Cómo está, superintendente? Buenas tardes. Hola, Karim, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Oiga, se trata de la multa más alta de la historia, ¿no? ¿Qué le parece a usted? ¿Es lo máximo que contemplan las sanciones? Ahí tengo entendido 6 de los 9 cargos por los cuales se le estaba acusando que se concedieron, ¿no? Sí, a ver, para aclarar, el monto global es el más alto que se haya sacado en la historia de la superintendencia. Efectivamente son 1.600 millones. Y además ese monto total es la suma de 9 cargos. Y dentro de esos 9 cargos hay 6 cargos que se aplicó el máximo que establece la ley, digamos. Cada cargo tiene un rango de multa. Y en 6 de los 9 se aplicó el máximo, pero la suma total de las 9 cargos suma este monto de 1.640 millones, que también es el monto más alto que nosotros hayamos aplicado en el sector sanitario. ¿Son las más altas que se establecen en términos de multas o podrían haber sido superiores a este monto? ¿Se condice con la gravedad de lo que ocurrió en Osorno el año pasado, este nivel? Porque la empresa dice que es excesivo, que es desproporcionado. ¿Qué le parece a usted, superintendente? Bueno, por supuesto que la empresa tiene esto un debido proceso y se irá a defender, pero esta situación es una situación inédita. No hay precedentes en el sector sanitario de un hecho tan grave donde se haya afectado a tanta gente por tantos días. Por lo tanto, evidentemente no hay multas similares en el sector sanitario porque nunca había habido un caso como este. Y por eso esta es la multa más alta que se haya dado cuenta. Y le reitero de que en 6 de los 9 cargos se aplicó la máxima sanción posible. En otros 3 cargos no se aplicó el máximo, se aplicó muy cerca del máximo, pero no el máximo. ¿Cuáles son esos cargos donde no se aplicó? O sea, en el fondo, en los 9 cargos fue sancionado, pero en 3 de ellos no se aplicaron las multas máximas, ¿no? Claro, efectivamente, porque, como reitero, esto es un debido proceso, quiere decir que la empresa sanitaria presenta una serie de pruebas, de testimonios, de información que uno tiene que ponderar, y por lo tanto no amerita que uno hubiese aplicado el máximo rango en alguno de esos 3 cargos que no se aplicó el máximo. Ahora, por ejemplo, sí, en uno de esos es un cargo asociado a haber puesto en peligro la salud de la población, claro, debido a la contaminación por hidrocarburos. O también otro cargo que tiene que ver con afectar a la generalidad de la población con esta falla operacional. Son cargos distintos, pero que afectan a la generalidad de la población, y en eso no se alcanzó a aplicar el máximo de la multa, porque, como bien digo, la empresa también tiene su defensa y uno tiene que considerar todos esos elementos. Bueno, de todas maneras esto no está del todo zanjado porque es apelable, ¿no es cierto? Si bien no hay precedentes en la industria, uno de los argumentos que entrega la empresa es que ellos ya han desembolsado más de 6.000 millones de pesos en indemnizaciones a los clientes que vieron cortado el suministro durante el año pasado en Osorno. Claro. Bueno, esa cifra que señala la empresa sanitaria tiene que ver con compensaciones que no están contempladas en la legislación sanitaria. Por lo tanto, esta multa que nosotros hemos informado hoy día es distinta, es bajo otra legislación que la que ellos señalan en sus compensaciones. Son cosas distintas que no se mezclan. CERNAC hizo su trabajo, aplicó la ley y correspondió esas compensaciones, y esto es una multa a la empresa sanitaria que finalmente va a dar al fisco. Y por supuesto sí, que estamos todavía en un proceso que no se ha cerrado una etapa del proceso administrativo, y lo que podría hacer ahora la empresa sanitaria
es interponer un recurso de reposición ante nosotros, ante la superintendencia, podría aportar nuevos antecedentes, volver a defenderse con otros argumentos que no los tuvimos a la vista, y tendríamos que ahí nosotros de nuevo ponderar, evaluar, y ahí sí nosotros emitimos ya la resolución definitiva. Si la empresa sanitaria no quedara conforme con esa resolución definitiva, ahí puede recurrir a los tribunales de justicia. Así está contemplada nuestra legislación. Así que este es un proceso que todavía le queda harto camino por recorrer si es que la empresa insiste en ir a estas otras instancias. Claro, como si lo ha anunciado. Ahora acatar esta multa, bueno, se cierra aquí, paga la multa y se cierra el tema. No, han anunciado que van a apelar. De todas maneras, hay que ser claro en eso, lo que usted comentaba, superintendente, que este monto no va a llegar a los clientes. Corre por un carril distinto la multa, va a beneficio del fisco. Y lo otro es la ley del consumidor, que fue por el cual se hicieron los descuentos en las boletas. Incluso algunos de ellos tuvieron hasta 6 meses, creo, de servicio gratuito. Eso fue la compensación, pero por la ley del consumidor, ¿no? Efectivamente, y ese monto, que es bastante mayor que la multa que nosotros estamos sacando, iba para la población que fue afectada, para los vecinos, para las familias, como parte de las cuentas de agua potable que no fueron pagadas por una cierta cantidad de meses. Efectivamente es así. Sí. ¿Cuáles son los cargos más graves que hay dentro de estos 9? Y se lo pregunto porque en algún minuto se planteó también la caducidad, ¿no es cierto?, de la concesión. Eso es otro tema que no está resuelto. Todavía no se conoce qué va a pasar en ese sentido. Sí, a ver, respecto de lo primero que me pregunta, hay dos cargos que son los que implican las multas más altas y que tienen que ver, como yo se lo había señalado, primero, con afectar la generalidad de la población por la falta de operación de la planta de tratamiento, y segundo, por haber puesto en peligro la salud de la población. Ese tipo de infracciones están tipificadas en el rango más alto de nuestra legislación, ¿ya? Y respecto de la caducidad que usted señala, la verdad es que ese es un proceso que va absolutamente en paralelo y como usted bien dice, sigue su curso. Todavía no hemos resuelto ese proceso, básicamente debido a la cantidad de información que ha entregado la empresa sanitaria. Se han hecho muchas diligencias y se han aportado nuevos antecedentes, han solicitado nuevas diligencias, y como este es un debido proceso, nosotros tenemos que acceder a revisar todos estos nuevos antecedentes que se han ido aportando, y por lo tanto todavía no estamos en condiciones de resolver. Todavía falta otro poco para poder resolver con todo a la vista como debe ser. Bueno, ¿y cuándo se conocería eso? ¿Qué debe pasar para que se concrete entonces la caducidad? Y lo otro que le quería preguntar es que si es que se confirma esto, si la empresa apela y se ratifican estas multas con las compensaciones que se han hecho por la ley del consumidor, estamos hablando de cerca de 8.000 millones de pesos en multas. ¿Pone en riesgo esto la continuidad de la empresa sanitaria? Bueno, esa pregunta habría que hacérsela a la empresa sanitaria si pone en riesgo. Nosotros entendemos que no. Por supuesto que los montos desembolsados son altos, porque si uno los compara con las utilidades de un año, son relativamente parecidas a las utilidades de todo un año. Pero bueno, esa es una pregunta que habría que hacérsela a la empresa sanitaria. Y respecto de lo que usted preguntaba asociado a la caducidad, el proceso de caducidad no tiene contemplados plazos perentorios en nuestra legislación, así que no hay plazos máximos. Nosotros tratamos de hacerlo lo más rápido que hemos podido, pero como yo le indicaba, este es un caso único, sin precedentes. Nunca había sucedido algo de esta naturaleza, y por lo tanto las predicciones que nosotros tuvimos en un inicio de cuánto nos podríamos demorar se vieron sobrepasadas. La verdad es que ha sido mucha la información que nos ha llegado. Entre medio tuvimos la crisis social, ahora la pandemia,
que de alguna manera también pone algunas trabas en términos de tomar declaraciones presenciales, hemos tenido que ir modificando un poco y por lo tanto los plazos se han tenido que postergar un poco y además han aparecido nuevos antecedentes como yo le mencionaba. Así que no hay un esperamos plazo, no hay fecha. que esto que se resuelva lo antes posible, Bien. pero no puedo prometer un plazo, sería irresponsable. Hay un fiscal instructor que está llevando este caso y bueno, y él es el que maneja bastante mejor el detalle. Yo solo le puedo comentar cosas muy generales porque este es un proceso que sigue abierto, no se ha cerrado, por lo tanto tampoco podemos comentarle mucho más detalles, digamos. Claro, se lo preguntaba porque para ver cuánto más se va a extender, porque ya ha pasado más de un año y salen ahora las multas y un proceso que está todavía en curso, vienen las apelaciones para, en definitiva, resolver si es que se va a mantener o no. Superintendente Jorge Rivas, muchas gracias por conversar con CNN Chile, que tenga una buena tarde. Buenas tardes, gracias a usted. Hasta luego.